Y entonces, a partir de la oxidación de una molécula de glucosa, nosotros vamos a poder obtener una cantidad significativa de ATP. Bríncale. Para que se pueda llevar a cabo la cadena de transporte de electrones, nosotros necesitamos de los 4 complejos proteicos: los citocromos, las proteínas ferrosulfuradas, las quinonas y las flavoproteínas. Las dos primeras, citocromos y proteínas ferrosulfuradas, tienen la capacidad de mover un electrón sin mover al protón, mientras que las quinonas y las flavoproteínas tienen la posibilidad de mover 2 electrones más 2 protones. Esto es lo que va a generar la nube negativa, porque si nosotros vemos que los citocromos y las proteínas ferrosulfuradas solo mueven un protón sin mover al protón, esto genera una nube negativa. Mientras que cuando las quinonas y las flavoproteínas transportan 2 electrones y 2 protones, ahí pues tenemos una carga neutra. Lo importante entonces está en que cada uno de estos complejos proteicos lo que va a hacer es mover electrones, y esos electrones van a generar una nube negativa. Entonces, esta nube negativa, obsérvenla. Si Titali puedes poner tu cursor donde dice NADH, ahí abajo, en una bolita azul, ahí arriba, arriba, vamos a ver que hay una línea en flechitas que pasan a la quinona, después pasan al complejo 3, después pasan al citocromo C y después pasan al complejo 4. Y esa, bájale, más. Ahí tenemos un 2 en negativo que hace referencia a que a través de las 4 estructuras que nosotros conocemos como 4 complejos proteicos, se va a mover esta nube negativa, y esta nube negativa lo que va a hacer es atraer a los protones, y los va a atraer de un espacio que se llama matriz mitocondrial, y los va a impulsar para que entren a lo que se conoce como espacio intermembranal. Es lo mismo que ocurría en el caso de la fase 1 de la fotosíntesis, donde nosotros teníamos que los fotosistemas movían a través de una nube negativa a los protones. Y este fenómeno nosotros le nombramos quimioósmosis. Aquí está ocurriendo lo mismo, está ocurriendo una quimioósmosis, donde la primera etapa va a ser que a través de la energía que se generan en las reacciones que ocurren en estos complejos proteicos, se produce esta nube de electrones que se utiliza para generar un gradiente electroquímico de protones que los va a concentrar dentro de la membrana interna de la mitocondria para que lleguen hacia el espacio intermembranal. Y esa es nuestra primera etapa. Ahora sí, por favor, bríncale. Aquí nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de las flavoproteínas, citocromos, proteínas ferrosulfuradas y quinonas. Vean, yo voy a tener las 2 líneas inclinaditas que están ahí de color amarillo, que corresponderían a la membrana interna de la mitocondria, el espacio que se encuentra arriba a la derecha, que corresponde a la matriz mitocondrial, y el espacio que se encuentra abajo a la izquierda, que corresponde al espacio intermembranal. Y entonces nosotros vemos cómo los diferentes complejos proteicos están metidos en la membrana. En la imagen de arriba veíamos cómo eran así como bolitas azules. Aquí pues están marcadas simplemente con los radicales que los van a identificar. Y ahí podemos ver a las ferroproteínas
marcadas como hierro más 2 con azufre o hierro más 3 con azufre, las quinonas, los citocromos, citocromo B, citocromo C, citocromo A, que están acomodados, y vemos cómo a partir del NADH se va a perder un protón y se va a convertir en NAD más, que proviene del ciclo de Krebs. También estamos viendo cómo el agua se va a romper y va a generar 2 protones y va a generar 2 OHs. Y también estamos viendo cómo estos protones que provienen del NADH+, del ciclo de Krebs o que provienen del agua, se van a empezar a mover a través de la membrana de la mitocondria, a través de los complejos proteicos, para que estos después se empiecen a concentrar. Se van a empezar a concentrar en el espacio intermembranal y vean cómo las flechas que están curvitas dentro de la membrana, que están así como redonditas, eso es lo que representa el flujo electrónico. Y este flujo electrónico es lo que propicia la energía que jala a los protones que se desprendieron del agua y del NADH+, hacia el interior del espacio intermembranal, y ahí se van a empezar a concentrar. Y entonces la cantidad de protones que se encuentra en el espacio intermembranal empieza a ser más y más y más y más grande, haciendo más concentrado el espacio intermembranal. Pásale, por favor. Y entonces es aquí donde va a iniciar la segunda etapa. Y para la segunda etapa, nosotros vamos a necesitar de canales proteicos, y estos canales proteicos van a estar asociados a una proteína. Pon tu cursor abajo a la derecha, por favor. Donde está ahí, donde está el canal proteico, vemos que ese canal proteico de color rosita, más arriba, ahí, ese canal proteico está asociado a una enzima que es la ATP sintasa o sintetasa, que va a utilizar la energía de el protón que únicamente puede salirse por el canal proteico. Y entonces cuando sale, pon tu cursor donde está la flechita, donde está el protón saliendo, ahí, gracias. Cuando sale, la energía del protón se utiliza para fijar el fósforo inorgánico, que es una bolita verde que está ahí abajo, con el ADP para formar el rectangulito amarillo que es el ATP. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este proceso es igualito que el que ocurre en la fotosíntesis. Exactamente el mismo. Y en aquella ocasión yo se las expliqué con vacas, y aquí pues también se puede explicar con vacas, donde las vacas representan a los iones hidrógeno o a los protones, donde el corral es la membrana, en este caso la membrana interna de la mitocondria. La puerta de salida del corral es la proteína o el canal proteico asociado a sintasa. Y entonces los vaqueros, los que se encargan de concentrar a las vacas dentro del corral, pues representa el flujo electrónico negativo, que acá en esta imagen se ve con bolitas que tienen un signo negativo. ¿Puedes poner tu cursor en las bolitas negativas, por favor? Ahí están. Entonces, esas bolitas negativas fueron producidas por que los electrones se empezaron a mover a través de los 4 complejos proteicos. Y allá se ve arriba, ¿no? Observen, donde está el NADH+, pon tu cursor, por favor. Ahí empieza el flujo de los electrones, pasando por el primer complejo proteico, y va la flechita moviéndose a través de los complejos proteicos, y esto es lo que genera la nube negativa que jala a los protones y los concentra en el espacio intermembranal.
Entonces, nuestros vaqueros son el flujo electrónico negativo, nuestras vacas son los hidrógenos, nuestro corral es la membrana, y ahora pues simplemente ya concentradas las vacas en el corral, pues les podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? ¿Y qué les queremos hacer? Pues lo que les queremos hacer es marcarlos o vacunarlos, ya sea que los marque o los vacune. El objetivo en el caso de la fosforilación oxidativa es fijarles, utilizar la energía de ellos para fijar un fósforo inorgánico al ADP y convertirlo en ATP. Bríncale, por favor. La reacción que vamos a ver es la siguiente. En términos generales, yo voy a tener la glucosa allá arriba, C6H12O6. Le voy a sumar 6 oxígenos, 36 ADPs, 36 fósforos inorgánicos, para que se lleve a cabo una oxidación completa, y en esta oxidación completa yo voy a producir 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, más los 36 ATPs, que en términos generales o en términos promedio se considera que se producen a partir de una sola molécula de glucosa. Vamos a ver acá abajo en la imagen cómo los 3 metabolismos celulares de la respiración están unidos. La glucólisis, generando el rompimiento de la glucosa y su conversión en piruvato y su conversión en 2 ATP. El ciclo de Krebs, ahí marcado como ciclo del ácido cítrico, que va a producir 2 ATPs y los consabidos esqueletos de carbono, y la fosforilación oxidativa mediante la cadena de transporte de electrones, que también se puede considerar como la quimiósmosis, que va a producir 32, y cuando sumamos los 2 de la glucólisis, los 2 del ciclo de Krebs y los 32 del transporte de electrones, es lo que nosotros vamos a sumar para formar los 36 que nos indica la reacción en promedio, la reacción total de la oxidación completa de una sola molécula de glucosa. Y si nosotros nos chutamos un montón de carbohidratos cuando comemos, pues vamos a tener una gran cantidad de glucosa al final de cuentas, y esa glucosa se va a convertir en una gran cantidad de energía. Esta gran cantidad de energía nos puede dar aproximadamente 836 kilocalorías por cada mol de glucosa que nosotros estamos consumiendo. Imagínense, 836 kilocalorías de energía por mol. Eso es una barbaridad. Simplemente pensemos que la cantidad de energía que se necesita para vaporizar una mol de agua son 970 kilocalorías. Entonces, nosotros al consumir una mol de moléculas de glucosa, estamos generando una cantidad de energía equivalente para hacer hervir el agua. Imagínense. Así, si nosotros pudiéramos concentrar la energía que obtenemos al consumir una mol de glucosa y la pudiéramos poner en nuestra manita y, haciendo la Genki Dama, aplicárselo a una mol de agua, la hacemos que se evapore. Sería bonito, ¿no? Sí, sí estaría chido. Y entonces pues nos damos cuenta que si eso pudiéramos hacerlo, hacer una Genki Dama, así como la hace Goku, pues sería simplemente el proceso que ocurre en nuestro cuerpo al hacer la respiración.
Pasa a la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué factores son los que afectan a la respiración? Esto es muy importante que lo sepamos. O sea, ¿qué puede modificar la respiración? Uno de ellos se va a conocer como factor externo y la luz incrementa la intensidad respiratoria. Por eso todos los organismos que están sometidos a la luz respiran más que aquellos que se encuentran en la oscuridad. De ahí que, si ustedes recuerdan, siempre que nosotros tenemos una medicina, ¿qué dice la etiqueta al respecto de las medicinas, niños? ¿Sí se acuerdan qué dicen las etiquetas de las medicinas? Les No se dice deja al alcance de las niñas. En un lugar oscuro y frío, preferiblemente. así que se deje en un lugar oscuro y fresco, porque la luz propicia la oxidación y en este caso la respiración. Si ustedes, por ejemplo, ahorita en este tiempito tienen una manzana cerca o bajan a la cocina o bajan al lugar donde tengan la fruta y agarran una manzana y le dan una mordida, es más, agarren 2 manzanas. Una la muerden y la ponen directamente donde le pegue la luz de la lámpara o de su foco o del sol. Y otra la muerden y la guardan en un lugar donde no le pegue la luz, se van a dar cuenta que la que se encuentra a la luz se va a poner negra más rápido que la que se encuentra en la oscuridad, porque la luz es un factor que induce e incrementa la intensidad respiratoria. Otro hace referencia a la disponibilidad del sustrato. Y cuando nosotros hablamos del sustrato, estamos diciendo sustratos respirables. Porque para que la respiración se pueda llevar a cabo, se necesita de un sustrato esencial. ¿Ustedes recuerdan quién es el sustrato esencial para que se lleve a cabo la respiración con presencia de oxígeno? ¿El piruvato? Exacto. ¿Quién dijo el piruvato? Fátima. Fátima, tienes una vocecita como que estás despertando, pero ponte 5, chiquilla, para que te emociones. Gracias, profe. El piruvato. Entonces, la presencia en abundancia del piruvato es lo que propicia una mayor intensidad respiratoria. Por eso, la disponibilidad de sustrato respirable es importante y es un factor que afecta a la respiración. Líncale, por favor. Buenos días, Miss. Buenos días. El otro proceso que nos va a propiciar la respiración es la disponibilidad de oxígeno. La presencia del oxígeno en el ambiente es fundamental para que se pueda llevar a cabo la respiración aeróbica o la respiración anaeróbica. Entonces, si nosotros estamos en un sitio donde la disponibilidad de oxígeno no es muy buena, entonces principalmente se está llevando a cabo respiración anaeróbica, solamente glucólisis. Por esto mismo, cuando las semillas, por ejemplo, de las plantas están metidas en un ambiente donde hay poco oxígeno, digamos que están en el agua. Eso hace que las semillas se asfixien porque no tienen oxígeno y no pueden germinar. Por eso durante la germinación se establece que las camas de germinación tienen que estar húmedas, pero no tiene que estar anegado. O sea, no tiene que estar cubierta la semilla de líquido,
porque eso impediría el paso directo del oxígeno y con eso evitaría la respiración, por lo menos la aeróbica. La siguiente, por favor. Y la temperatura es también un factor muy importante que afecta a la respiración, porque cuando la temperatura empieza a incrementarse, la tasa respiratoria aumenta. Y si nosotros disminuimos la temperatura, la intensidad respiratoria baja. Esta situación es interesante porque si nosotros, por ejemplo, queremos que una semilla germine, la semilla tiene que respirar a fuerza, porque el embrión necesita la energía del ATP para poder crecer y además necesita de los esqueletos de carbono para generar biomasa, para producir todos los componentes, proteínas, carbohidratos, etcétera, que necesita para incrementar su biomasa, para poder crecer y elongarse y salir de la semilla. Entonces, en este caso, precisamente por esto, siempre que nosotros vamos a hacer la germinación de una semilla, debemos brindarle la posibilidad de tener oxigenación, la posibilidad de tener una temperatura adecuada, porque estos dos factores propician que la respiración se incremente y con ello se active todo el contenido celular dentro de la semilla y con esto haya germinación. Entonces, por eso no nos tiene que sorprender que estos factores que afectan la respiración también sean factores que propician la germinación de las semillas. Pasamos a la siguiente, por favor. No cambia, profe. ¿Ya no cambia? Changos. Entonces, eso quiere decir que ya terminó nuestra presentación, ¿ok? Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es revisar su examen. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, profe. ¿dejo de compartir? Sí, por favor, Titali, gracias. Sí, por favor. Te vas a ganar la gloria, niña. Eso espero. Claro que sí. Por lo menos aquí conmigo.